Un empresario sonriente convenció a alcaldes, inversores y a todo un país de que instalaría Wi-Fi gratis en las ciudades de medio mundo, y logró que una empresa fantasma llegara a valer 2.000 millones de euros sin tener clientes reales. Hoy vamos a destapar la mayor estafa tecnológica de la historia de España, la rocambolesca caída de Gox y su fundador, Genaro García. Lo que está en juego aquí no es solo la mentira de un visionario de pacotilla. Estamos ante la prueba definitiva de cómo los analistas bursátiles, los políticos y la bolsa de valores alabaron a un estafador simplemente porque vendía un discurso bonito. Te vendieron la ilusión de que España tenía su propio Silicon Valley, pero detrás de las fotos con ministros y los premios de innovación se escondía una red de facturas falsas, gestionada en una servilleta de papel. Para entender la magnitud de este desastre, hay que mirar el origen del mito. A principios de los años 2000, Genaro García se presentó como el mesías de la conectividad urbana. Su propuesta era irresistible: Gox instalaría redes Wi-Fi gratuitas en los autobuses, metros y plazas de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, París o Nueva York. A cambio, la empresa ganaría dinero vendiendo publicidad y datos de los usuarios. En pocos años, la compañía dio el salto a la bolsa alternativa. Sus acciones se dispararon un 4.000% y Genaro fue premiado como el emprendedor del año, paseándose por los despachos de los políticos más influyentes del país. Pero el verdadero conflicto estalló a puerta cerrada, donde la empresa no vendía internet a casi nadie. La facturación multimillonaria de Gox era una rotunda falsedad. Genaro utilizaba sociedades pantalla puestas a nombre de su trabajadora del hogar, de su mujer y de sus amigos de la infancia para emitir facturas falsas y simular compras de servicios que jamás existieron. Si te indigna comprobar cómo estas élites corporativas se inventan números en el papel para sacarle los ahorros a miles de pequeñas familias mientras los reguladores miran hacia otro lado. Suscríbete ahora mismo al Contrapoder, activa la campanita y deja tu comentario para exigir transparencia real. La consecuencia de este montaje casero fue un engaño masivo que coló durante 4 años. Los auditores firmaban las cuentas sin comprobar si las redes Wi-Fi existían realmente, y miles de pequeños inversores metieron los ahorros de toda su vida en acciones de Gox creyendo que se estaban haciendo ricos con el Internet del futuro. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre los analistas de Wall Street. Si inventarse facturas usando a la trabajadora del hogar te parece una chapuza monumental, el demoledor informe que un misterioso grupo de inversores extranjeros publicó en Internet y el pánico que desató en la bolsa te va a dejar sin aliento. Quédate, porque vas a descubrir quiénes eran los cazadores de Gotham City Research, y el tuit de 12 palabras con el que Genaro García admitió haber destruido su propia empresa en cuestión de minutos. Ese demoledor informe publicado en Internet fue el torpedo definitivo que destruyó el imperio de Wi-Fi de Genaro García en menos de 48 horas. El contexto se sitúa el 1 de julio de 2014, cuando una firma de análisis casi desconocida en España, llamada Gotham City Research, lanzó una bomba financiera a la red. El título del informe era letal: La charada de Gox, y en sus 90 páginas demostraban con datos incontestables que el 90% de los ingresos de la compañía no existían y que sus acciones valían exactamente 0 euros. Pero el verdadero conflicto estalló en la reacción desesperada de Genaro. Lejos de acobardarse al principio, el empresario montó una campaña de negación agresiva en redes sociales y medios de comunicación, asegurando que las acusaciones eran mentiras de especuladores bajistas que buscaban hundir la empresa para ganar dinero. Durante 4 días de infarto, mientras la cotización de Gox caía en picado perdiendo cientos de millones de euros, Genaro prometió presentar una auditoría independiente que desmentiría el informe. Sin embargo, acorralado por las pruebas irrefutables y al ver que los bancos y la bolsa suspendían la cotización de sus acciones, la mentira se hizo insostenible. A la madrugada del 6 de julio, roto por la presión, Genaro firmó su propia sentencia admitiendo en un tuit y ante el Consejo de Administración que las cuentas de los últimos 10 años habían sido falsificadas por él mismo. Si te indigna comprobar cómo la codicia de un falso visionario destruyó los ahorros de miles de pequeñas familias, mientras presumía de premios corporativos, suscríbete ahora mismo al Contrapoder, activa la campanita y deja tu indignación en los comentarios para exigir transparencia sin privilegios. La consecuencia de esta confesión a medianoche fue la suspensión inmediata de Gox en el mercado alternativo bursátil y el inicio de un concurso de acreedores que dejó la empresa en quiebra técnica. 5.000 pequeños inversores vieron cómo el valor de sus acciones se reducía a 0 de la noche a la mañana,
perdiendo más de 2.000 millones de euros en lo que ya se considera la mayor estafa tecnológica de la historia de España. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre la investigación del fraude corporativo. Si admitir una estafa de 2.000 millones por Internet te parece un desenlace de película, el surrealista entramado de testaferros caseros que la policía desarmó tras registrar el domicilio de Genaro te dejará helado. Quédate, porque vas a descubrir en la parte 3 cómo utilizó a su trabajadora del hogar para firmar facturas falsas, las cuentas secretas en Luxemburgo, y la ridícula excusa que dio ante el juez para intentar justificar por qué engañó a todo un país. Aquel registro de la Policía Nacional sacó a la luz la verdadera dimensión de una estafa que se sostenía sobre una chapuza monumental. El contexto tras la confesión de Genaro García fue de intervención judicial inmediata. La Audiencia Nacional abrió diligencias penales y agentes de la UDEF irrumpieron en la sede de Gox y en el domicilio particular del empresario en Madrid buscando los ordenadores, los discos duros y la documentación contable de la última década. Pero el verdadero conflicto estalló cuando los investigadores analizaron el entramado societario de la compañía. Para sorpresa de los inspectores, Genaro no había diseñado un sofisticado entramado financiero en paraísos fiscales de Wall Street. Montó una red piramidal de empresas pantalla puestas directamente a nombre de personas de su entorno cercano. Utilizó la identidad de su propia trabajadora del hogar, de su esposa y de sus amigos de la infancia como administradores fácticos de sociedades fantasma que se vendían facturas falsas entre sí para simular ingresos millonarios que jamás existieron. Ante el juez de la Audiencia Nacional, Genaro ofreció una justificación insólita. Afirmó que empezó a falsificar los números años atrás para proteger el valor de las acciones, y que la mentira creció tanto que ya no pudo pararla. Si te indigna comprobar cómo un empresario utilizó a las personas más vulnerables de su entorno para armar un fraude masivo y burlar la ley, suscríbete ahora mismo al Contrapoder. Activa la campanita y deja tu comentario para exigir justicia sin privilegios. La consecuencia de este hallazgo policial fue el procesamiento inmediato de Genaro García y la imputación de su entorno por delitos de falsedad contable, delito societario y uso de información privilegiada. Las cuentas bancarias atribuidas a la trama en Luxemburgo fueron bloqueadas y la imagen del emprendedor estrella, que se fotografiaba con ministros, se derrumbó definitivamente en los tribunales. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre la complicidad institucional. Si inventarse facturas con la trabajadora del hogar te parece escandaloso, el papel vergonzoso que jugaron las firmas auditoras y los supervisores de la bolsa que avalaron estas cuentas falsas durante 10 años te dejará helado. Quédate, porque vas a descubrir en la parte 4 cómo la auditora M ya cobró sus honorarios sin verificar una sola red Wi-Fi real, y las fallas de supervisión que permitieron que el colapso financiero ocurriera ante las narices de todo el sistema. Esa vergonzosa falla de los auditores y de los organismos reguladores desnudó la fragilidad de todo el sistema financiero. El contexto durante casi una década fue el de una confianza ciega e injustificada. Gox cotizaba en el mercado alternativo bursátil, una plataforma creada para impulsar a pequeñas empresas tecnológicas con controles flexibles y requisitos de auditoría reducidos. Para dar apariencia de solvencia, Genaro García contrató a una pequeña firma de auditoría llamada M & Auditores, que año tras año firmaba y avalaba los balances de la compañía sin poner un solo punto sobre las i. Pero el verdadero conflicto estalló al descubrirse la manera en que se hacían esas revisiones contables. La firma auditora cobró sus honorarios durante 10 años sin enviar a un solo técnico a verificar si los puntos de acceso Wi-Fi funcionaban en las calles de Madrid, París o Nueva York. Los auditores se limitaban a revisar las facturas falsas que el propio Genaro imprimía y les entregaba, dando por buenas cifras de facturación completamente infladas. Cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores o los analistas pedían explicaciones, Genaro mostraba el sello oficial de la auditora para acallar cualquier duda, convirtiendo el control independiente en una simple tapadera burocrática. Si te indigna comprobar cómo las entidades que debían proteger a los inversores prefirieron cobrar sus comisiones y mirar hacia otro lado mientras miles de familias perdían sus ahorros, suscríbete ahora mismo al Contrapoder. Activa la campanita y deja tu opinión en los comentarios para exigir responsabilidad real. La consecuencia de esta desidia institucional fue permitir que una bola de nieve de papel creciera hasta dimensiones insostenibles. Los supervisores bursátiles confiaron en la palabra de la empresa y en los informes de una auditora sin recursos para detectar un fraude masivo,
dejando desprotegidos a los pequeños ahorradores que creyeron en las instituciones oficiales. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre las consecuencias de las grandes estafas. Si la ceguera de los auditores durante 10 años te parece escandalosa, el desenlace judicial de Genaro García, el destino de los millones de euros esfumados y la lucha desesperada de los pequeños accionistas por recuperar su dinero te dejará sin aliento. Quédate, porque vas a descubrir en la parte 5 cómo fue el proceso en la Audiencia Nacional y el legado de impunidad que dejó el caso Gox en la historia económica de España. El juicio ante la Audiencia Nacional marcó el momento en que el teatro de papel de Genaro García tuvo que enfrentarse a la cruda realidad de la ley. El contexto en la sala de vistas era el de un colapso moral absoluto. El empresario que años atrás estrechaba la mano de ministros y recogía premios de innovación se sentaba en el banquillo de los acusados, rodeado por abogados de miles de pequeños inversores que exigían respuestas y responsabilidades penales. Pero el verdadero conflicto estalló cuando la Fiscalía y las acusaciones particulares destaparon el catálogo completo de delitos: falsedad en documento mercantil, delito societario, manipulación de cotizaciones y uso de información privilegiada. A pesar de que Genaro intentó presentar una imagen de arrepentimiento asegurando que actuó movido por una obsesión personal para salvar el proyecto y no por enriquecimiento propio, los informes financieros desarmaron su discurso al demostrar cómo vendió paquetes de acciones por valor de millones de euros poco antes de la quiebra. Si te indigna comprobar cómo las élites corporativas intentan disfrazar la codicia de buena voluntad mientras dejan a miles de familias en la ruina más absoluta, suscríbete ahora mismo al Contrapoder, activa la campanita y deja tu opinión en los comentarios para exigir justicia real. La consecuencia de este proceso judicial fue la petición de más de 18 años de prisión para Genaro García, y la inhabilitación total para gestionar empresas o cotizar en bolsa. Sin embargo, la mayor tragedia recayó sobre las víctimas, aunque la justicia dictó responsabilidades penales. El entramado de empresas fantasma hizo imposible recuperar los más de 2.000 millones de euros evaporados, dejando a los pequeños accionistas sin compensación alguna. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre el impacto a largo plazo de esta estafa. Si las peticiones de cárcel te parecen un castigo merecido, las revelaciones finales sobre cómo el caso Gox transformó para siempre los controles en España y la lección definitiva para no volver a caer en otra trampa corporativa te dejarán helado. Quédate, porque vas a descubrir en la parte 6 el clímax final de esta investigación, el destino definitivo de Genaro García y el cierre de este documental. Ese clímax judicial y la caída definitiva de Genaro García dejaron una cicatriz imborrable en la historia económica de España. El contexto tras la quiebra de Gox fue el de una humillación nacional sin precedentes. La empresa estrella del mercado alternativo bursátil, que llegó a valorarse en 2.000 millones de euros y que prometía conectar al mundo entero con redes wifi gratuitas, resultó ser un cascarón vacío sostenido por un entramado de facturas falsas y testaferros caseros. Pero el verdadero conflicto no terminó en los tribunales, sino en la profunda desconfianza que se instaló para siempre en el sector tecnológico y financiero. La estafa de Gox demostró que ni los premios oficiales, ni las fotografías con altos cargos políticos, ni los discursos bonitos sobre innovación garantizan la veracidad de una empresa. La ceguera de los organismos reguladores y la complicidad de las firmas de auditoría expusieron las vergonzosas fallas de un sistema que prefirió no hacer preguntas incómodas mientras la burbuja continuaba creciendo a costa de miles de pequeños inversores. La consecuencia final de esta gran farsa fue una transformación profunda en los controles de supervisión bursátil en España y la pérdida definitiva del patrimonio de miles de familias trabajadoras que confiaron sus ahorros en una promesa irreal. Genaro García pasó de ser aclamado como un visionario a convertirse en el símbolo de la codicia y el cinismo corporativo, demostrando que cuando una oportunidad de inversión parece demasiado bonita para ser verdad, casi siempre esconde una trágica mentira detrás. Ha llegado el momento de preguntarnos cuántos falsos visionarios nos están vendiendo espejismos similares en el mercado actual. Si este saqueo tecnológico te ha dejado impactado, aquí tienes otra estafa corporativa que conmocionó al mundo entero. Haz clic ahora mismo en el vídeo que aparece en pantalla sobre la gran mentira de Teranos y el imperio de 9.000 millones de dólares que jamás funcionó. Descubrirás cómo Elizabeth Holmes engañó a las mayores fortunas del planeta con un análisis de sangre falso.
Y si estás harto de que las élites jueguen con tu dinero y tu seguridad, suscríbete al Contrapoder. Activa la campanita y déjanos tu opinión en los comentarios. Tu voz es nuestra mejor defensa.